Un saludo a todos, sean bienvenidos a este su programa Jurisprudencia de Israel, un espacio destinado al análisis de los mandamientos de la Torá, pero de una perspectiva completamente legal del derecho, como debe de ser, buscando limpiar y depurar todo tipo de interpretación de carácter religioso que han sido un obstáculo a la hora de entender y mentalizar y aplicar el mandamiento que el Eterno dio en el monte Sinaí para su pueblo de Israel. El día de hoy tenemos un análisis interesante. Vamos a iniciar el capítulo de los mandamientos que tienen que ver con la agricultura, pero también desde la perspectiva social. Estudiaremos aquella normativa que establece que se deje las esquinas de los campos, como traducen algunas Biblias, para los pobres, ¿no? Veremos el mandamiento desde el punto de vista completamente social. Las preguntas alrededor de este mandamiento que estaremos contestando hoy es: ¿qué es la esquina de tu campo? ¿Qué es él? ¿Qué dicta el mandamiento en sí? ¿Y cuál es la medida justa que hay que dejar? ¿Quiénes están obligados a pagar esta contribución social? ¿Y cómo se paga legalmente este PEA, no? Los textos que tenemos que revisar para entender el mandamiento y estudiarlo son Levítico capítulo 19:9 o Vayikra 19, Levítico 23:22 y Deuteronomio 24 del 19 al 21. La primera mención de esta normativa completamente social nos dice lo siguiente: cuando segares la cosecha de vuestra tierra, no terminarás hasta la punta de tu campo. Y ahí está la palabra pea, la que traducen como esquina o como punta de tu campo. ¿Cuál es el mandamiento con respecto a esto? Vamos a verlo, ¿no? Permítanme. Aquí tenemos la palabra pea. Las posibles traducciones de esta palabra nos indica que es esquina, borde, lado, cuarto, extremidad, esquina o lado, no propiamente boca en sentido figurado, es decir, dirección, región, extremidad, esquina, extremo, cuarto o lado, ¿no? Dependiendo cómo se esté usando o sobre qué se esté aplicando, se puede entender que habla de los extremos de algo, los lados de algo, las esquinas de algo o una región específica de algo, ¿no? Todo depende realmente del contexto. Pero sí hay que aclarar que esa idea de esquinas como tal, hablando de las puntas, es una idea equivocada. El mandamiento no dice dejarás las esquinas de tus campos, no dice eso. Y es lo que hay que entender, porque normalmente se entiende tienes que dejar las esquinas. Ya vimos que la palabra pea, que le traducen esquina en algunos lugares, no necesariamente se entiende como esquinas, ni tampoco necesariamente como lado o los extremos. Se refiere a una parte o a una región específica también, y en este caso es así, ¿no? Volvamos a ver el mandamiento. El mandamiento no dice dejarás las esquinas o una parte, sino que dice no terminarás de cosechar completamente una parte. Lo primero que tenemos que saber es en qué contexto se está diciendo estas palabras, ¿no? Levítico 19:9 nos habla en un contexto que inicia hablando en el capítulo 18, continúa en el 19 y termina en el 20. ¿De qué los está hablando? ¿Cómo inicia el capítulo 18 hablando de un tema específico? Que ustedes no serán como las otras naciones, ustedes no harán las cosas que las naciones a su alrededor hacen. Y entre eso también les dice, así es como lo tienen que hacer. Y en el capítulo 19 habla con respecto a ello. No hace una comparativa, estos tres capítulos, 18, 19 y 20, una comparativa de lo que hacen las naciones y lo que ustedes tienen que hacer. Las naciones no hacen esto, pero ¿qué harán ustedes? ¿Qué es lo que hará Israel? Y en eso les dice, cuando segaren la cosecha de su tierra, y aquí la siega está hablando directamente por contexto, pues, de trigo o de cebada, porque habla de espiga, de grano, dice, cuando segares la cosecha de vuestra tierra, no terminarás, y ese es el mandamiento, en el tiempo en que estés realizando la cosecha. El mandamiento no es para el tiempo en que estás sembrando, ni para el tiempo en que estás regando, sino cuando estés cosechando, cuando estés recolectando el grano en este contexto aquí, y luego habla ya de los árboles como las uvas y los olivares, pero en este contexto específico sí le dice el grano, cuando estés cosechando, cuando ya estés recolectando tu grano, tu fruto terminado, listo para llevarse en gavillas, la orden es, no terminarás,
no terminarás la punta de tu campo, es lo que dice el texto, y uno le pone entre paréntesis para que se pueda entender el contexto, hasta la punta de tu campo. No terminarás la punta o las regiones de tu campo, sino que da una idea implícito de que debes dejar una parte, ¿no?, de tu campo para cerrarla. O sea, no terminarás completamente hasta la punta de tu campo, hasta las regiones de tu campo para cegarla, sino que tienes que dejar un espacio. Y la espiga caída de tu siega no espigarás. Está hablando de las espigas que a la hora de recolectar se pueden caer al suelo. No te agacharás a recogerlas, más bien las dejarás para el extranjero, el huérfano y la viuda. Luego dice, en tu viña no rebuscarás. Cuando estés recogiendo las uvas, no rebuscarás entre las ramas, y las uvas caídas, las que se llegan a caer, el mismo efecto, tu viña no recogerás. Para el pobre, para el peregrino, la abandonarás. Debes dejarla allí para que el pobre y el peregrino, que también se acerquen en tiempo de cosecha. En todo Israel es un solo tiempo. En el Abit, cuando sale la cebada, luego de un mes después, están cosechando el trigo, y luego, pues, en temporadas a la salida del año, se encuentran con los olivares o con las viñas, las uvas, ¿no? Y no solamente quienes tengan la potestad de tener bajo su haber un campo con estos cultivos mencionados, sino también todos los pobres de la tierra, los peregrinos, los huérfanos, las viudas, tienen el derecho de acercarse y tomar de esa cosecha, de una parte de la cosecha destinada para ellos, ¿no?, de una parte de la cosecha que sea destinada específicamente para ellos. Lo que en otras palabras se está entendiendo es que el Eterno está diciendo, cada que haya al año temporada de cosecha en mi pueblo, en Israel, todos deben comer, desde los ricos hasta los pobres, comerán de esa cosecha. Los años Shemitah, como sabemos, que en algún momento llegaremos a estudiarlos, pues en esos tiempos no se siembra ni se cosecha, pero de lo que cayó de la tierra y de lo que creció, podrán libremente todos entrar y comer del campo, ¿no? Pues en los años siguientes, los menesterosos, los extranjeros, tenían todo el derecho legal establecido en la constitución de nuestro pueblo para acercarse, extender su mano y tomar y entrar también, y entrar en los campos de aquellos hacendados y tomar del alimento, porque ya sea la temporada de la cebada al inicio del año, luego el trigo, luego el vino o la viña y luego los olivares, en todo tiempo, en todo el año, los pobres tenían la potestad de acercarse y comer junto con los ricos de las cosechas que daban en la tierra de Israel, en la tierra que el Eterno les entregó. Esto se puede entender como un impuesto. Realmente es un impuesto que el Eterno les da para que sea destinado para la ayuda social, ¿no? ¿Dónde más encontramos este mandamiento? Levítico capítulo 23. El contexto de Levítico 23, cuando se vuelve a mencionar este mandamiento, es el contexto de las fiestas de Shavuot, las fiestas de la cosecha. Recuerden que tanto Pesach se hace en una temporada de las fiestas de la cebada, y luego Shavuot, 7 semanas después, se realiza en la temporada de la cosecha del trigo. Y vuelvo a repetir la misma fórmula. Cuando segaren la cosecha de vuestras tierras, y aquí les habla directamente de vuestras tierras, no terminarás la punta de tu campo cuando tú la siegues, o no terminarás hasta la punta o la esquina o los lados o la extremidad de tu campo cuando la siegues. La espiga caída, que se caiga, de tu siega no espigarás, al pobre y al peregrino se las dejarás. Yo soy Yahweh, vuestro gobernante. Repite una vez más. Y el tercer lugar donde se halla esto es en Deuteronomio capítulo 24. El capítulo 24 enteramente nos habla con respecto a las leyes sociales, las leyes que están dispuestas en la Torá para una ayuda a los más necesitados. Y nos dice esto: cuando segares tu mies de tu campo, está hablando de los granos, ya sea cebada, centeno, trigo, y olvidares una gavilla en el campo, no regresarás para tomarla. Para el peregrino, para el huérfano, para la viuda será, a fin de que te bendiga Yahweh, tu gobernante, en toda la obra de tus manos. Cuando variares
tus olivos, anda a pegarle con la vara para sacar los olivos, recoger los olivos, no rebuscarás detrás de ti para el peregrino, para el huérfano, para la viuda, será. Cuando vendimias tu viñedo, no rebuscarás detrás de ti. Para el peregrino, para el huérfano, para la viuda será. Y recordarás que esclavo has sido en la tierra de Egipto. Por esto yo te ordeno hacer estas cosas. En síntesis, el mandamiento es muy sencillo. Tú tienes un campo o varios campos y se tiene que entender también que este mandamiento se aplica individualmente por cosecha. Ocurre con la cosecha del trigo, ocurre con la cosecha de la cebada, ocurre con la cosecha de la uva o en los viñedos y con los olivares, los olivos. Si alguien, en tal caso, tiene tres o los cuatro productos de los que estamos mencionando y realmente abarca un poco más a diferentes especies, él tiene que cumplir este mandamiento para cada una de las cosechas, para cada una de las cosechas al año, ¿no? Y si tiene dos cosechas de lo mismo al año, tiene que cumplir y pagar su impuesto, porque este es un impuesto de ayuda a los pobres. Y lo que indica básicamente es que de todo tu campo, lo que tengas que cosechar, tienes que dejar algo obligatorio para los pobres, para los huérfanos, para las viudas, para el menesteroso y para el extranjero. Eso no te pertenece, le pertenece a él. Es un impuesto que tú tienes que pagar. Es lo que está indicando básicamente el mandamiento. Luego dice también, le añade dentro del mismo mandamiento, no cegarás todo tu campo. También tienes que entender que de lo que estás recogiendo, a la hora de recoger y dejas una gavilla en tu campo y te acuerdas, no regreses a tomarla, déjaselo para el pobre. Lo de la espiga, lo que estás cosechando y se llegan a caer espigas en el suelo, déjalo para ellos, eso le pertenece también a ellos, ¿no? Vemos aquí el carácter social y las leyes sociales de la Torá, que con estas leyes y las otras que veremos más adelante, nos indica que su pueblo puede haber pobres, pero no van a existir personas que mueran de hambre. En el reino del Eterno no puede haber personas que mueran de hambre. Esa es la razón por la cual Yeshua, cuando se presentó en el escenario mundial, en el primer siglo, él estuvo alimentando a los pobres. ¿Por qué? Porque él y todo lo que lo rodeaba era como un microcosmos realmente del reino. Él representó al rey que hace justicia, que hace equidad y que se acuerda de los pobres, de los olvidados de la mayoría de los gobiernos. Él buscó darles salud y comida, lo que debería ser un verdadero gobierno y lo que indica que hace el gobierno de la Torá, les da a su pueblo salud y alimento. No puede haber una sola persona dentro de Israel que se muera de hambre o que se acueste a dormir sin alimentarse, que no haya comido aquel día. No es aceptable en las leyes de nuestro pueblo. Ciertamente Israel padeció de hambre, hubieron personajes que tuvieron que comerse a sus hijos, pero todo eso fue juicio, no estaba destinado así. Israel, de acuerdo al decreto, está destinado a ser una tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundancia, que el cielo y la tierra cumplen con Israel, con su pueblo, cumplen el pacto destinado por el Eterno, siempre y cuando ellos sean un pueblo que guarden el mandamiento, que guarden la Torá, que cumplan con la porción o con su parte del convenio. Tendrían comida en abundancia. Por ello les dice que ustedes comerán y se saciarán y bendecirán el nombre de Yahweh. Luego vemos que habla de árboles, ¿no? El viñedo y habla también de los olivares, ¿no? Y le está indicando que cuando estés recogiendo tus olivos, en tu árbol de olivo, no rebusques en todas las ramas, ya cogiste lo que tenías que recoger, pero no trates de decir, espérate, ya tenemos suficiente, pero déjame ver si encuentro por allí algo que se me haya quedado. No rebusques, esa es la idea, déjalo para la persona que se acerque a él y pueda comer. Y también esa frase, no rebusques, tiene que ver con aún las pequeñitas que todavía faltan de crecer, porque en las ramas, y si entendemos cómo funcionan los viñedos y cómo funcionan los olivares, y cómo es el tiempo del desarrollo, no es que crece todo al mismo tiempo como la cebada y como el trigo, que hacemos una sola cosecha y se acabó. Hay una temporada en la cual se está segando. Si voy a recoger, si me he programado recoger una vez a la semana las uvas o una vez a la semana los olivos, tengo que aplicar esta ley al momento de recoger. Esta ley se aplica al momento de recoger. Por lo tanto, si paso por los caminos donde se encuentran las uvas, recojo lo que tenga que recoger y no voy a ir rebuscando y rebuscando hasta dejar cada planta
completamente desierta, y aún de las pequeñas, no, las tengo que dejar para que sigan creciendo, y recojo lo que necesito recoger. Pese a que el pobre tiene un lugar que está destinado para que él pueda ir y recoger todo lo que necesite de allí, también existe la posibilidad de que él acompañe a los segadores o acompañe, en este caso, a los recolectores, y de lo que de ellos se caiga puedan comer, ¿no? O cuando los recolectores ya se hayan retirado, ellos pueden ingresar en esas áreas del campo y comer lo que se les haya quedado, ¿no? No solo la parte que está destinada para ellos, sino también la otra parte que es obviamente perteneciente al dueño de la hacienda. Después de que se haya hecho la recolección, ellos pueden ingresar entre los caminos o ingresar y acercarse a los árboles de olivo y tomar lo que se haya quedado, ¿no? Y eso lo pueden repetir durante toda la temporada, durante todo el tiempo que dure la recolección. Básicamente así funciona el mandamiento. Es sumamente sencillo. Existen otras complicaciones cuando vemos circunstancias específicas o especiales que los trataremos tal vez en otro video, pero el mandamiento funciona de esa manera. El problema con el ser humano es que muchas veces queremos todo para nosotros, alimentarnos y que todo lo quiero para mí y no dejamos para el pobre, y así no funciona realmente la Torá. Este mandamiento, más que forzarnos a cumplir con un impuesto que hay que pagar para ellos, porque no me pertenece, les pertenece a ellos, nos ayuda a nosotros como individuos y parte del pueblo de Israel, como conjunto, a acordarnos siempre de los pobres. Miren que la razón que les da para hacer y cumplir este mandamiento en Israel, les dice porque ustedes fueron un pueblo de esclavos y en Egipto no los trataban de esta manera. Ustedes traten mejor a los peregrinos y acuérdense de sus propios pobres. No pueden maltratar a la clase baja, sino que ellos tienen el derecho de comer porque la tierra no es de ustedes. Ustedes trabajaron, les dieron la semilla, pero la tierra se las dio el Eterno. Y el Eterno es el que les está cobrando este tipo de impuestos, ¿no? Entonces hemos dejado claro que Pea, como tal, una esquina no es una región. Es una región. Y no dice dejarán las esquinas, como mal se entiende, ¿no? De que si tengo un cuadrado, por lo tanto, tengo que dejar las esquinas, como vemos allí en la imagen, ¿no? Así no funciona. Es una región, que es lo que es mejor se puede traducir. Aquí tenemos una imagen, ¿no? Tenemos un campo de fútbol americano, como usted puede ver allí, y no necesariamente tienen que ser las esquinas, ni tampoco los lados, sino una región. Puede ser una parte de aquí, una parte en la mitad o una parte en la otra esquina, ¿no? O en el otro lado, ¿no? No indica el mandamiento dónde, pero lo más lógico para efectos prácticos siempre se dejaba una región del inicio o una región del final, dependiendo cómo se ve el campo. Y allí tenemos lo que dice en hebreo, ¿no? No terminarás, la palabra aquí, ¿no? Perdón, ahí está. Lo, está la negación, no dice dejen las esquinas del campo, dice cuando estén ustedes segando, y eso les repito, miren que el mandamiento dice no. ¿Por qué es importante resaltar eso? Porque no les dice dejen las esquinas del campo, no les está diciendo eso, dice cuando ustedes se encuentren en la cosecha, no terminarán de todo la región de aquella cosecha, ¿no? No la terminarán absolutamente todo el campo, dejarán una parte. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Y eso, como ya acabamos de mencionar, en los granos, como tal, la cebada, el centeno y el trigo, es una sola cosecha. Pero en los viñedos y en los olivares y otro tipo de productos semejantes, pues tenemos que entender que es por temporada. La temporada puede durar de 3 a 4 meses al año, o a veces 8 meses, 4 meses, una temporada de cosecha, luego la siembra, luego crece nuevamente y otros 4 meses de una temporada de cosecha, 2 veces al año. Mientras esa temporada dure, si la recolección, repito, se hace una vez a la semana o 2 veces a la semana, en esos días entre semana donde se hace la recolección, está permitido dentro de la nación de Israel, dentro de nuestro pueblo, si se cumple con la Torah, que ellos se acerquen, los pobres, los huérfanos y las viudas, los que tienen derecho a esto, que ellos se acerquen y tomen de lo que necesitan. Pueden ir ellos directamente a la región que el dueño de la hacienda, el dueño de la cosecha les ha dejado destinada para ellos, y luego, en el tiempo de recolección, después de que éste haya finalizado, ir detrás de los segadores o pasar después de que ellos se hayan retirado a recolectar lo que se ha quedado en el piso o lo que dejaron entre las ramas, que ellos sí tienen el derecho de rebuscar, ¿no? Por eso dice, ustedes cuando estén recolectando no rebuscarán.
ellos harán ese trabajo, ¿no? Ahora veamos conceptos interesantes con respecto a esto, pues la pregunta cabal a la lógica sería, ¿cuál es el área que debo dejar destinada para los pobres? Porque si me dice que tengo que dejar una región destinada para ellos, ¿cuál es el área o cuánto es lo que puedo dejar? La Torah no habla de esto, no les da una medida específica. Ciertamente eso es algo que los destinaron luego los jueces y ellos tenían toda la potestad de aplicar una ley o aplicar un principio de ley en momentos en que la Torá no es muy explícita, ¿no? Y eso explica también Deuteronomio capítulo número 17. Pero vamos a ver cuál era la ley que se aplicaba en el Sanedrín en aquellos días, o qué es lo que el Sanedrín dejó destinado. Lo podemos encontrar registrado en la Mishnah Carlos del Valle, que es la que se encuentra en español, en el Seder Serraim, que es el Seder de las semillas, el Tratado PA, que habla de esto, de las esquinas del campo o las regiones PA. El capítulo 1, párrafo 2 dice lo siguiente: no se puede achicar, y esto es lo que había determinado el Sanedrín, no se puede achicar la esquina más de una sexagésima parte. Lo que se tiene que dejar, la región destinada a los pobres, dice, no la puedes hacer menor de una sexagésima parte. Puedes hacer más, puedes dar más, eso ya depende de ti, pero lo mínimo que tienes que dar es una sexagésima parte. Y también añade, a pesar de que se haya dicho que en lo referente a la esquina de tu campo no hay medida fijada, porque ciertamente no hay una medida fijada natural, todo dependerá de la dimensión del campo, del número de los pobres y de la abundancia del grano. ¿Cómo funciona todo esto? En la Torá no está escrito, no podemos determinarlo como una ley. Sin embargo, pues el Sanedrín, cuando le preguntaron qué es, cuánto es lo que se tiene que dejar, lo que ellos establecieron es, bueno, hemos analizado que lo mínimo que tú puedes dejar, hicieron realmente un análisis, y es una parte en 60 de tu campo, lo mínimo que puedes dejar. Puedes dejar mucho más, eso ya depende de ti, porque ciertamente la paga de este impuesto no está registrado cuánto se tiene que dar como en otros impuestos, como el MASER, que dice el 10%. Hay otros que les dice una quinta parte, el 20%. Existen otros aranceles o otros impuestos que la Torá pues dictamina y da el número de cuánto se tiene que pagar, pero en este caso no les dice cuánto tienen que pagar. Por lo tanto, el Sanedrín estableció una medida mínima, porque alguien puede decir, yo quiero dejarte allí pues 2 metros cuadrados, lo cual no es aplicable para que se cumpla el mandamiento. Lo mínimo que se puede hacer para que este mandamiento cumpla la función, cumpla y ejerza pues el propósito para el cual fue dado, dice una parte de 60. Si tu campo, divídelo para 60, bueno, eso ya es otro cálculo que podemos hacer y dejarás una parte en 60 de todo tu campo para ellos. Como mínimo, no es la regla o el estándar, sino como mínimo. Puedes hacerlo mucho más. Eso ya depende también de la bondad de tu corazón, pero mínimo para que la regla se cumpla tiene que ser eso, ¿no? Pero generalmente no se presentaban estos cuestionamientos. Por una idea lógica y por sentido común, sabían qué parte de su campo dejarle destinada a los pobres. Ellos no lo pensaban muchos, les decían a sus recolectores, de este área a esta área déjaselos a ellos, lo demás sigamos trabajando, cosechémoslo como tenemos que cosecharlo, ¿no? Pero de esta área déjenselo para ellos. Y ellos trazaban sus medidas de una manera más genérica, más empírica tal vez, ¿no? No buscaban, vamos a medir con una regla aquí cuánto hay que dejarle. Ellos destinaban esta área y esta área, yo creo que con eso cumplo el mandamiento, el fin y el propósito del mandamiento. No solo cumplir, yo estoy haciendo lo que dice la Torá, porque repito, alguien puede decir, pues yo voy a cumplir y dejando 2 metros cuadrados no se está cumpliendo con la Torah, aunque en el texto o la literalidad del texto se puede cumplir, porque la Torah no indica cuánto es la porción que tengo que dar, pero todos ellos entendían perfectamente, porque la Torah no indica cuánto es de la porción que yo tengo que dejar, pero ellos no discutían con respecto a esto porque entendían que el propósito del mandamiento es no dejar morir de hambre a su pueblo. Entendiendo eso, era fácil decir, esta área y esta área, dejémoslo para ellos, ¿no? Y como les digo, cuando empezaron a preguntar cuánto es lo mínimo, cuánto es lo que se tiene que dejar, los sacerdotes, junto con el Sanedrín, destinaron la medida de 1 en 60 partes, como mínimo. Sin embargo, continúa diciendo la Mishnah, en el párrafo 5 y párrafo 4, nos dice lo siguiente. Se ha establecido una regla general sobre el precepto. Esto de regla general sobre el precepto
nos está diciendo que no es tampoco una ley ni de la Torá, ni una ley que dejó el Sanedrín. Es una ley constitucionaria, es una ley por costumbre. El pueblo lo hace por costumbre, no lo hace porque realmente lo haya dicho el Sanedrín o porque lo haya establecido la Torá, que es lo que tomaron como una regla ya de generalidad entre el pueblo. Las esquinas de tu campo, o las regiones de tu campo, todo lo que es comestible, todo lo que es comestible, lo que es custodiado, o sea, lo que se pone una protección y se cuida, lo que crece de la tierra y lo que se cosecha en un mismo tiempo determinado y se trata para conservación y esté sujeto a precepto de la esquina de tu campo, el trigo y las legumbres caen bajo esta regla. A pesar que la Torá habla de olivos, habla de uvas, habla de todos los granos como el centeno, porque los abarca allí cuando habla de espiga, el trigo y la cebada, y no menciona por nombre ningún otro tipo de árbol o ningún otro tipo de grano, como por regla general, el pueblo entendió y decían, bueno, esto no solo es para el trigo, sino también se lo utiliza para campos, las legumbres, todos los que cumplan los siguientes atributos, como decía, ¿no? Que sea comestible, que tenga cerca o que esté custodiado, que crezca de la tierra, no podían ser peces, por ejemplo, un pescador, sino algo que crezca de la tierra, lo que se coseche de un mismo tiempo determinado, cosecha, y se trate para su conservación y esté sujeto al precepto de la esquina de tu campo. Porque ciertamente lo que nosotros estamos viendo es que el mandamiento en sí dice, cuando vayas a cosechar en el tiempo de cosecha, no cosecharás completamente la esquina de tu campo, ¿no? O sea, y ya explicamos también lo que es la esquina. Y es por eso que usted ve que Yeshua les hace una especie de reclamo, ¿no? Un poquito irónico cuando les dice, ustedes se han olvidado de lo importante de la Torah. Porque ustedes diezman, y ahí dice el eneldo, diezman, y todo este tipo de legumbres que estamos viendo aquí, porque era la costumbre del pueblo, porque así lo dictaba la costumbre del pueblo, no porque lo diga ni el Sanedrín ni porque lo haya dicho la Torá, era la costumbre y se entendía que era lo más loable hacerlo de esta manera. Y luego dice entre los árboles, porque ya vemos a todo lo que cumple el propósito de cosecha y grano, dice entre los árboles, sumaque, el algarrobo, el nogal, el almendro, la vid, el granado, el olivo, la palmera, están sujetos al precepto de las esquinas de tu campo o de las regiones de lo que se tiene que dejar, ¿no? Y aquí para terminar, pues vemos cómo se tiene que cumplir realmente el mandamiento. Dice, no se puede tomar, y este es el precepto, no se puede tomar el PEA, o lo que se entiende como las regiones, los límites, los lados de tu campo, del impuesto de los pobres, ni del impuesto grabado a Israel, ni mucho menos de lo que se separa para Jerusalén. Y vamos a explicarlo con este gráfico que tenemos aquí. Utilicemos nuevamente la imagen del campo de fútbol americano. Si el campo de fútbol americano, sin importar las dimensiones, sin importar cuánto es la medida, es un campo de cosecha, es un campo de cosecha de trigo, pongámosle por ejemplo, recuerden que esos impuestos que ustedes ven ahí en blanco o esas áreas en blanco es lo que se tiene que pagar. Y lo que se queda en verde es lo que se queda para el dueño del campo o el dueño de la hacienda en este caso, ¿no? Primero, si todo es el campo, lo que tenemos verde, tenemos que separar primordialmente un 10% del impuesto grabado a Israel. ¿Cuál es ese 10%? El maser. Existen varios diezmos en la escritura, ¿no? El primero, permítanme explicarlo para poder entender el gráfico, el primer diezmo se entiende como el 10% de todo tu campo, y este diezmo también aplica, como lo decíamos al principio, las esquinas del campo, de cada campo. Si tengo un campo de trigo y luego tengo un campo de cebada o luego tengo un viñedo, de cada uno de ellos tengo que hacerlo. No es que pagué ya el diezmo de esto y ya no pago el diezmo de los demás. De cada uno de ellos se tiene que pagar. Se toma primero el 10% de toda mi cosecha, tomo el primero 10%, ese 10% se lo entregan a los levitas. Los levitas, pues ellos toman el 10% y se lo entregan a los sacerdotes, el diezmo del diezmo. Luego, el segundo diezmo es un 10% que se toma también, no del mismo, sino otro 10%, como lo vemos en la imagen, y usted puede ir entendiendo allí. El primer 10% es el maser de Israel, el que se da a los levitas. El segundo 10% no es el mismo, tomo aparte. Entonces ya vemos que del campo es un 20% ahora de impuestos. Es como más o menos
cuando han tenido que importar y los aranceles y vemos cómo se suman los impuestos de los impuestos y se empiezan a sumar, más o menos así es, ¿no? Entonces a veces se cree que del campo solo se da el 10%, no, era mucho más. Ya vamos el 20% con el impuesto que es un recurso que tienes que separar para las fiestas, para Sukkot, para la fiesta de los tabernáculos. Tienes que tener el 10% aparte, separado, para presentarlo en Israel. Si es mucho para llevarlo, porque Israel o Jerusalén está muy lejos de ti, pues entonces lo venderás y llevarás el dinero y cuando llegues allá lo comprarás todo lo que tú quieres. Es un diezmo que tienes que tener apartado para tu familia, para el peregrinaje al final del año. El diezmo no se lo das a nadie, el segundo diezmo. Este segundo diezmo es para tu familia, para ti y tu familia, para que no tengan excusa de poder subir a la fiesta de los tabernáculos y no tengan excusa para no celebrar, sino que tienen el dinero y los recursos suficientes para la fiesta y para poder dar y ayudar. El tercer diezmo, ya vemos un 30%, solo se aplica en el tercer año y en el sexto año. Y ese es el diezmo de los pobres o el impuesto de los pobres. Esto yo no puedo decir, de ese diezmo voy a tomar el PEA, voy a tomar la parte de las esquinas del campo. No, eso es algo completamente aparte, es un impuesto diferente. Por eso este no tiene medida, el PEA no tiene medida, pero los impuestos de los pobres ocurren en el tercer año y el sexto año de cosecha. No ocurren en los 6 años de cosecha que se da en el ciclo de Israel, que son cada 7 años y el séptimo es de descanso. En el tercer año y en el sexto año. Por lo tanto, si vemos o nos damos cuenta que es el año primero del ciclo Shemitah o el año segundo, podemos decir que este diezmo o este 10% de aparte, que sería el 30% ahora apartado, el 10% aquí no cuenta y lo tengo para mí, pero si es el tercer año o el sexto año, tengo que pagar este diezmo, ¿no? Y este diezmo es destinado no a los levitas, ellos lo recolectan y lo llevan al templo, pero el diezmo es destinado para los pobres, ¿no? Para los pobres, para alimentar a los pobres. Y luego tengo el PEA, la parte que se va a dejar como la esquina del campo para los que tienen pocos recursos o las clases social bajas del pueblo de Israel, para que nadie muera de hambre. Y lo que queda en verde, lo que vemos aquí, todo lo que resta, eso es lo que le pertenece al dueño para él pagar a sus trabajadores, para alimentar a sus animales y obviamente el resto pues para comprar, vender y hacer negocios con ellos y para alimentar a su propia familia, lo que queda del resto. Pero vemos que en total, si es un año tercero o un año sexto, lo que se tiene que pagar es un 30% más lo que se haya dejado a los pobres. Si es un año primero, un año segundo, o un año quinto, un año cuarto, lo que se deja o lo que se tiene que pagar es un 20% anual al eterno y un PEA para los pobres, ¿no? Así es como funciona el mandamiento. Por eso decimos nuevamente, no se puede tomar el PEA del impuesto a los pobres, ni del impuesto agravado a Israel, ni mucho menos el que se está separando para Jerusalén. No podemos decir, no, es que la parte de los pobres lo voy a tomar del 10% que tengo que darle a los levitas. O como es tercer año o como es el sexto año, la parte de los pobres ya se los voy a cobrar del 10% que le tengo que dar igualmente a los pobres, a los huérfanos y a las viudas. No se puede hacer eso. Es un impuesto completamente aparte. Es una región del campo completamente aparte, ¿no? Así es como se tiene que cumplir el mandamiento. Bueno, con esto cerramos el estudio del mandamiento que se analizó de una manera general. Los puntos principales que tenemos que explicar de esto es que esto se debe cumplir en la tierra de Israel, porque es un impuesto grabado a la tierra de Israel. No se puede obligar a cumplir el mandamiento en una tierra ajena a Israel o como nosotros hoy nos encontramos en el exilio. Pero sí podemos aplicar lo que es el principio del mandamiento, que es cuando haya bendición del Eterno sobre ti, no te lo comas todo, por decirlo así, no lo gastes todo para ti. Deja un espacio para los pobres, para los necesitados de tu pueblo. Esa es la aplicación que le dan al mandamiento Shaul Pablo cuando está gobernando, dirigiendo y enseñando y instruyendo a congregaciones fuera de la tierra de Israel y siempre les dice, no se olviden de los pobres, ¿no?